Vamos entonces a empezar. Toño, por favor, como siempre, te pido que con voz fuerte nos guíes en una pequeña oración. Dios quiere darnos una buena enseñanza en esta noche y llenar nuestro corazón de cosas maravillosas que tiene para nosotros. Por favor, Toño. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar esta noche reunidos. Nos da mucho gusto estudiar bajo la dirección de Carlos tu palabra, y te pedimos que nos ayudes a entenderla de la mejor manera posible para que así la podamos asimilar y transmitir. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el último capítulo del libro de Lucas, que es el capítulo 24. Lucas tiene 24 capítulos. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene Mateo? 28. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. ¿Y cuántos capítulos tiene Juan? 21. Bueno, está bien. Entonces, Lucas capítulo 24. Pero como ustedes pueden ver, y por eso puse la cámara un poquito más alejada el día de hoy, tenemos en esta noche una cruz. Tenemos artesanos mexicanos que nos pueden rápidamente una cruz. Esta cruz la vamos a usar en la pastorela. Entonces, bueno, pues aquí la tenemos. Pero hay algo muy peculiar en esta cruz que yo quisiera que alguien que es muy observador me diga qué falta. Hay algo importante que falta en esta cruz y yo la veo, ¿verdad? ¿El letrero? El letrero. Pues sí, efectivamente no tiene letrero, perdón. Cristo. Ese es lo que le falta a esta cruz. Cristo no está en esta cruz. Y esto es muy importante, porque efectivamente Cristo estuvo en la cruz por ti y por mí, y murió en esa cruz de una manera terrible para pagar por nuestros pecados, recibiendo inclusive toda la ira de Dios, porque Dios no tolera el pecado y estaba realmente cargando en él el pecado de todos nosotros. Y frecuentemente veo yo a señoras muy guapas como ustedes que traen su medallita o su situación aquí, ¿verdad? De oro y no sé qué, y de perlas y no sé cuánto, y traen una cruz. Pero veo que traen a una cruz con un hombre crucificado en esa cruz. Y eso no está bien. Porque aunque Cristo estuvo en la cruz, ya no lo está. Y eso es lo que nos hace a nosotros tener esta maravillosa experiencia y esperanza de que Él resucitó. Y la cruz está vacía. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar esta noche. Entonces ahora sí voy a mover, un poquito y vamos a acercar el foco de este aparatito para que podamos estar más cerca. Capítulo 24. La resurrección de Cristo. Capítulo 24, empezando en el primer versículo, en el versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
He aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Efectivamente, el evento más maravilloso, grandioso de la historia del hombre es la resurrección de Cristo. Realmente espectacular, central en el plan de Dios para la salvación del hombre, fundamental en el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Dios, Cristo, Dios hecho hombre, ha vencido a la muerte. Y la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Él fue el primero y nosotros también tendremos la misma experiencia. Maravilloso. El apóstol Pablo, inclusive, allá en 1 Corintios, en el versículo 55, que me estoy acordando en este momento de esa exclamación que él tiene, él está totalmente convencido de esta victoria total sobre la muerte. Y dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Él se ríe de la muerte porque sabe que la muerte ya no puede con él. Y habla de un aguijón. Cuando el aguijón penetra en la piel, pues ahí se queda. Entonces picó a Cristo. Ya no me puede picar a mí. Y Pablo se gloría de esta situación, de tener la total victoria sobre la muerte. Y todo empieza con esta resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección tendríamos que tirar a la basura la Biblia. No tiene ningún sentido. ¿Y cuántas personas a través de los siglos que han sabido que aquí está la piedra angular del cristianismo, han tratado de demostrar que Cristo no resucitó, pero solo acaban confirmando más de su resurrección? 1 Corintios 15, 17, aquí mismo en 1 Corintios, en 15, 17, dice: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Y también los que durmieron en Cristo, pues perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿sí? Pero después triunfantemente dice Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
¿sí? Realmente hemos estado nosotros predicando aquí en las últimas semanas los juicios que tuvo Jesús, terribles, el camino a la cruz, que también fue terrible, con todos los diferentes aflicciones que le dieron a su cuerpo, la cruz misma, lo clavaron en la cruz, la ira de Dios sobre él por 3 horas, el entierro de Jesús, que fue bajo la providencia y control total de Dios, pero este es el clímax de todo esto. La resurrección de Cristo no es el epílogo de la historia, para nada, sino que es el triunfante objetivo, el propósito de Dios para con el hombre. Cristo vino a eso, a morir por el hombre y luego a resucitar para que el hombre supiera que Dios está satisfecho con ese pago que Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, pues es un pasaje espectacular, es algo maravilloso. La resurrección es la vindicación divina del trabajo de Jesús en la cruz. Dios está satisfecho ya de lo que pasó en la cruz. El pago está hecho totalmente, completo, no falta nada. Por eso Cristo dice cuando muere en la cruz, sus últimas palabras, consumado es. Y habiendo inclinado su rostro, entregó el Espíritu. Dice la Biblia en Juan 19:30. Efectivamente, Dios acepta el pago de nuestros pecados con la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice, Primera de Pedro 2, 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Romanos capítulo 4, versículo 25, 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Entonces la resurrección es muy, muy importante. Y bueno, podemos decir también que nadie ha resucitado para volver a morir. Efectivamente, Dios tiene algunos muy específicos casos en donde resucita gente Jesús, como Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir finalmente. Mientras que Cristo vence la muerte. En el Antiguo Testamento dice: muerte, yo seré tu muerte. ¿Sí? Entonces, pues sí tenemos esa esperanza del Evangelio, las buenas nuevas, en donde no solo tenemos el perdón de pecados, sino también la vida eterna con cuerpos resucitados. Este cuerpo, que bueno, poco a poco lo voy viendo que se me está desconchinflando, el interior, dice, no obstante, se renueva de día en día. Dice 2 Corintios 4:16, que es un versículo que me gusta mucho. Antes, aunque este cuerpo se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Sí? Entonces llegará el día en que este cuerpo, pues lo tendrán que poner en la tierra porque ese trapo ya no sirve, pero resucitará en el día postrero. Y habrá una unión del espíritu que se fue al cielo inmediatamente y el cuerpo que habrá estado en la tierra por un tiempo y se unirá nuevamente para estar con Cristo por toda la eternidad en un cuerpo glorificado. No será igual, aunque lo verás como tal. O sea, tendremos nuestra identificación personal, individual, pero no será igual. Yo no voy a necesitar ojos, no voy a necesitar mano.
para agarrar las cosas. No sé exactamente cómo será ese cuerpo, pero dice la Biblia que será un cuerpo glorificado. Y eso es lo que tendremos. Y todo esto viene por esta gran situación de que Cristo resucitó. Entonces sabemos que la muerte no es el fin de la existencia, es el principio de la eternidad. La muerte, como hemos ido a varios funerales últimamente, para el cristiano, pues yo no te digo que no te duela, para los que se quedan, pero al mismo tiempo hay una alegría de que esa persona está con Cristo, ya gozándose en la presencia del Señor. Y hasta cierto punto, pues sí es una fiesta para esa persona. Está canjeando su boleto de vida eterna. A veces he tenido la experiencia de que llevan hasta mariachis para ir con música cristiana, ¿verdad? De que pues ya entra al cielo. Ahora que se murió, y hace tiempo se murió un cristiano, cantamos Río Jordán, que es una canción que tenemos muy bonita, en donde atravesamos el río Jordán para entrar en la tierra prometida. O otra melodía que también cantamos es En presencia estar de Cristo. ¿Qué será? ¿Verdad? Y pues ya verlo a Él y estar con Él, y ya sin este cuerpo que nos limita a ver toda la extensidad de lo que realmente Cristo es. Entonces, la muerte es solo una puerta a la eternidad, a través de la cual pues vamos a pasar todos. Todos pasaremos por esa puerta, unos para gloria y otros para condenación. Juan, capítulo 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Abusados con este versículo, porque aquí parece que dice que los que tuvieron muchas buenas obras, pues entonces van a tener resurrección de vida, y los que hicieron muchas malas obras tendrán resurrección de condenación. Pero no es así, porque contradeciría el resto de la Biblia, sino que la persona que no tiene a Cristo, pues obviamente no tiene más que malas obras, y la persona que tiene a Cristo, obviamente su fruto son buenas obras, pero no son las obras las que te dan la salvación. Lo que te da salvación es lo que Él hizo en la cruz y luego fue sellado con la resurrección. Por lo tanto, pues la resurrección de Cristo es una esperanza maravillosa del creyente. Inclusive 2000 años antes de que sucediera esto. El libro de Job, capítulo 19, el libro que supuestamente es el libro más antiguo de la Biblia. El libro de Job, en el capítulo 19, nos dice lo siguiente en el versículo 25. Job mismo está diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job estaba también con la gran esperanza de la resurrección de Cristo y la resurrección de sí mismo, basado en la resurrección de Cristo. Hechos 24:15, Hechos 24:15 nos dice, Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, para el creyente es una gran esperanza de que pues la resurrección es algo maravilloso para cada uno de nosotros, pero para el no creyente pues es una gran maldición,
porque será juzgado por Dios. Hechos 17:31. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? Entonces, pues sí, es un pasaje maravilloso el que tenemos esta noche. Inclusive fue la predicación de los apóstoles al principio, que empezaron ellos a predicar teniendo el poder del Espíritu Santo que habían recibido en ese día de Pentecostés, 40 días después de Cristo muerto. Ellos reciben ese poder y salen a la calle y ya no tienen miedo y empiezan a predicar de Cristo poderosamente. ¿Y cuál es el tema? El tema es la resurrección de Cristo. Inclusive el primer sermón, que es el de Pedro, ahí en el capítulo 2 de Hechos 2:24, pues vemos a Pedro hablar con mucha fuerza y con mucha esperanza de que realmente la resurrección de Cristo es realidad. Dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Más adelante, ante el mismo consejo de los líderes de Israel, pues ahí está Pedro con mucha fuerza hablando, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Después con Cornelio, aquí en el capítulo 10 de Hechos, para que los gentiles también entendieran todo esto, Hechos 10:38, dice la palabra de Dios: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, dice el versículo. Después Pablo en Antioquía, pues también con mucha fuerza se pone a predicar de lo mismo. Es el tema: Cristo ha resucitado. Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Después el mismo Pablo predicando allá en Atenas, Hechos 17:31. ¿Cuántas citas tenemos de la resurrección de Cristo? Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así otros versículos que tú puedes leer: Romanos 6:4, 2 de Corintios 2:14, a los Efesios en Efesios 1:20, Pedro, primera de Pedro 1:3, y todos estos versículos nos hablan de que ellos con mucha fuerza hablaban de la resurrección consumada de Cristo. Bueno, pues obviamente los evangelios, los 4 evangelios, pues hablan de este evento. Los 4 con muchos detalles. Y vamos a ver que muchos de esos detalles se entrelazan uno con otro, porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa, no que se contradigan, sino que se complementan, porque nos acordamos que cada evangelio tiene un propósito diferente. Y ya hemos dicho esto varias veces, y tú ya lo sabes, ¿verdad, Lupita? Que cada evangelio tiene un propósito diferente. Mateo es el evangelio de los judíos. Marcos es el evangelio de un siervo que nada más vino a servir. Lucas
Es el evangelio de un hombre que muere como tú y como yo. Y Juan es el evangelio de Dios hecho hombre. 4 diferentes propósitos y todos se entrelazan en sus relatos. Y aquí en la resurrección pues tenemos lo mismo. Y hay 5 cosas que los que tienen rápidamente en común estos 4 evangelios. Las voy a mencionar rápido y después vamos a entrar en el pasaje para ver con más detalle la resurrección de Cristo. 5 verdades que todos mencionan, las puedes apuntar si quieres. 1. Cristo estaba muerto. No, lo que pasa es que no estaba muerto y por eso la verdad nunca se murió y que no, pues estaba bien muerto. Y los 4 evangelios lo dicen. 2, una tumba vacía. Los 4 van a decir que había una tumba vacía porque Él resucitó. 3, una aparición de ángeles que con mucha fuerza dijeron: ¿por qué están ustedes buscando entre los muertos al que vive? 4, testigos oculares, las mujeres que vieron cómo Cristo murió, que vieron dónde lo enterraron y que fueron al sepulcro mismo a tratar de ungirlo, como se ungía a los muertos, pero ya no estaba ahí. Y número 5, apóstoles incrédulos que no creían que esto estaba pasando. Lo habían oído muchas veces de Jesús, pero nunca lo creyeron. Y en este pasaje vamos a ver 4 cosas de su resurrección que, concuerdan con estos 5 verdades que todos los evangelios nos dicen acerca de la resurrección. Pero sí quiero que quede bien claro en tu mente de que la resurrección de Cristo es un hecho consumado. Que te digan lo que quieran, que han tratado a través de los siglos de decir muchas teorías de cómo fue que Cristo realmente no venció la muerte, sino que se robaron el cuerpo, sino que no estaba muerto, si fueron a una tumba equivocada, 1000 cosas que se presentan por ahí. Y lo importante es de que nunca podrán probar que Cristo no resucitó, sino al contrario, que Cristo sí resucitó. Inclusive este señor Morrison, por ahí está su libro, está en internet si lo quieres leer, o lo puedes comprar ahí en la librería cristiana, se llama ¿Quién movió la piedra? Morrison, de mucho dinero, un inglés que quería probar que Cristo no había resucitado, allá a principios del siglo XX, y gastó mucho dinero con sus diferentes científicos para excavar y hacer, ir y viajes y todo, y vamos a probar que Cristo no resucitó. Y él escribió este libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Te lo recomiendo, porque finalmente él dice: nunca pensé que escribiría este libro así, pero yo confirmo que Cristo sí resucitó. ¿Sí? Entonces, nos vamos directamente a lo que dice Dios en su palabra, aquí en el capítulo 24 de Lucas. Y lo primero que vemos es una tumba vacía. Los primeros 3 versículos de este pasaje. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Quién? Pues si te vas un poquito para atrás, vemos que son las mujeres, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Vemos que es el primer día de la semana. Había pasado el día de reposo, el 7º día. Los judíos no tenían nombres, eso viene mucho después con nombres paganos, del domingo y lunes y miércoles y todo eso. Sencillamente el 7º día era el día de reposo. Ese día no se podía hacer nada. Ellas tuvieron que esperar hasta el primer día de la semana para ir al sepulcro a ungir a Jesús conforme al ritual de ungir a los muertos. Y ahí van estas mujeres, dice la Biblia, muy, muy temprano en la mañana. Ese sería el último día de reposo, conforme a la ley del Antiguo Testamento, porque ya no habría más de eso. Colosenses capítulo 2, versículo 16 nos dice eso.
Colosenses 2:16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comidas o bebidas o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, pues terminaría todo eso y el domingo sería el día de fiesta. Por eso los domingos, desde entonces, es cuando se reúnen los cristianos, se reunieron en esos primeros siglos para hacer fiestas. Cristo resucitó, es el primer día de la semana, es el día que verdaderamente debemos nosotros de celebrar. Por ejemplo, 1 Corintios 16:2, 1 Corintios 16:2 nos dice lo siguiente, ahí en 1 Corintios 16:2, pero no, perdón, es sí 1 Corintios, yo estoy en 2 Corintios, perdón. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Es que se juntaban precisamente ese primer día de las semanas. Pues vinieron las mujeres a ungirlo. Ahí vienen ellas muy temprano. En Mateo, vamos a empezar a ver los diferentes evangelios. En Mateo nos dice, Mateo 28:1, nos dice también, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra mujer al reposo. Al amanecer del primer día, dice, es Mateo 28:1. Y Marcos 16:2 nos dice pues otra manera de lo mismo. Básicamente dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, muy temprano. Juan nos dice otra cosa diferente, nos dice también más o menos, nos dice en Juan 20:1, dice la palabra de Dios en Juan: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sí? Bueno, dice la Biblia aquí en este Juan 20:1 que primero llegó María Magdalena sola. Ella llega, ella ve el sepulcro vacío, quitada la piedra del sepulcro. Ella no entra al sepulcro, sino que de repente ve quitada la piedra y dice: oye, ¿qué pasó? Y piensa que se robaron el cuerpo de Jesús y corre a decirle a los apóstoles este evento. Mientras tanto están llegando todas estas otras mujeres al sepulcro y diciéndose una a la otra: oye, ¿cómo le vamos a hacer? Hubiéramos traído a Juanito, a Pedrito, alguien poderoso que tenga brazos, porque pues es una piedra muy grandota y ¿cómo vamos nosotros a mover la piedra? Pero ¿cuál es su sorpresa? Que ellos ven la piedra removida. Marcos 16, versículo 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Bueno, estas mujeres sí entran al sepulcro y van a ver qué es lo que está ahí y ven la tumba vacía. Aquí en el versículo 4 de Marcos 16, cuando miraron, vieron removida la piedra. 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Era realmente un ángel. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero todas estas personas estaban perplejas, estaban asustadas, estaban sorprendidas de lo que estaba pasando, no entendían muy bien. Lucas, vamos a nuestro pasaje, Lucas 24:4, dice la palabra de Dios: aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Pero ellos le dijeron, y aquí vemos que, pues ve la segunda verdad de esto, no solamente la tumba vacía, sino unos ángeles que están ahí adentro en el sepulcro.
Hay 2 ángeles ahí. Dice la Biblia 2 varones. Pero en Mateo y en Juan habla de ángeles. Son 2 personas diferentes, con vestiduras resplandecientes, dice la Biblia. Vamos a Mateo 28:2 y lo vemos ahí, Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Dice la palabra de Dios. En realidad, bueno, pues entonces ¿fue uno, fueron 2 o qué? Pero frecuentemente vemos en la Biblia que son 2 las personas que van por ahí, como los 2 leprosos que Cristo les quita la lepra, y uno es el que habla. Y aquí también hay 2 ángeles, pero uno es el que habla. Y por eso algunos hablan de uno nada más, que es el que habla. Y lo que él dice aquí en Lucas, capítulo 24, en el versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El ángel anuncia que Cristo está vivo. Y estas mujeres pues reciben la noticia y dicen, espérame tantito, a ver, ¿me lo puedes decir otra vez? Porque así como que no entiendo mucho que los muertos resuciten. Bueno, pues es que están buscando entre los muertos al que vive. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. En Apocalipsis 1:18 dice, el que vive, pero que estuvo muerto. Yo soy el que vive, pero que estuvo muerto. Entonces Jesús ha resucitado y estas mujeres reciben este anuncio directamente de estos ángeles. Y ellas no sabían nada. Ellas ni siquiera se lo esperaban, ¿verdad? Ellas venían al trabajo de ungir a los muertos. Venían para otra cosa y de repente dice, oye, pues ya no las vamos a usar o ¿qué vamos a hacer con esto? Porque pues ya no hay ningún cuerpo. Entonces pues están los ángeles, la tumba vacía, los ángeles, pero número 3 vemos a los testigos. Y los testigos vemos que son mujeres. Las primeras que reciben todas estas cosas y que además Jesús se les va a aparecer primero que a cualquiera, son estas mujeres. En los versículos 8 al 10, entonces, bueno, los ángeles dijeron, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, estas mujeres que habían visto a Cristo morir, que habían visto a Cristo ser enterrado ahí en la tumba, son las únicas que vieron todo, porque bueno, Juan estuvo en la cruz, pero no estuvo después en otras cosas. José de Arimatea y Nicodemo estuvieron enterrando a Jesús, pero después no estuvieron para verlo que ya estuviera resucitado. Ellas sí van a tener todos estos eventos enfrente de sus ojos. 24:8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Acordémonos que realmente María Magdalena no está. María Magdalena había ido sola al sepulcro, había regresado para decirle a los apóstoles de que se habían robado el cuerpo, algo estaba pasando, no había ningún cuerpo. Y cuando llegó, entonces Juan y Pedro corrieron al sepulcro para ver qué estaba pasando. También estaban muy confundidos. Eso lo vemos en Juan capítulo 20, dice la palabra de Dios en Juan 20, en el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitaron de entre los muertos. Entonces, pues ellos van y regresan a los demás, todavía un poco perplejos. ¿Qué está pasando? No sé. Las mujeres ya se fueron. Ellas van camino a decirle a los 11 de que algo estaba pasando, de que unos ángeles habían dicho de que Jesús ya no estaba entre los muertos, sino que estaba vivo. ¿Y qué es lo que pasa con estas mujeres mientras van camino a decirle a los demás, con temor y al mismo tiempo con mucho gozo, de que Jesús está vivo? Pues lo que pasa es que Jesús se les aparece a ellas primero. Mateo 28:8, Mateo 28:8 es la primera aparición que tenemos de Jesús después de estar muerto. Dice Mateo 28:8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Es muy importante esto, de que los primeros testigos de la resurrección de Cristo hayan sido estas mujeres fieles que estuvieron con Él, que lo sirvieron y que fueron fieles hasta el final. Es muy importante decir que en ese tiempo, y bueno, muchas veces hasta el día de hoy también, las mujeres son menospreciadas, como que son de segunda clase, ¿no? No es como el hombre sí es fuerte y batalla y hace y todo, y las mujeres pues nomás lo sirven, ¿verdad? Son las criadas ahí que están en la cocina y cállese la boca y usted nomás haga las tortillas y ya, ¿no? Pues no es así. Porque dice la Biblia que Dios no tiene acepción de personas y que la mujer es tan valiosa para Él como el hombre. Y Él lo hace así en esta aparición, en donde ellas tienen el gran privilegio de ver primero que nadie a Jesús resucitado. Y ellas van y corren y le van a decir a los demás, pero ya no van diciendo algo como María Magdalena, no sé qué pasó, a lo mejor se lo robaron, no entiendo muy bien. No, ellas ya van con la certeza de que Cristo ha resucitado, porque ellas lo han visto. Se les apareció directamente a ellos, ¿verdad? Habían estado en el Calvario, habían estado en el entierro y ahora eran premiadas con una tumba vacía, pero con Cristo resucitado. Bueno, pues Lucas les da los nombres, es María Magdalena, aunque en ese momento Jesús no se le aparece a ella. Ella está allá con los otros discípulos y vamos a ver que ella regresa en unos minutos, ella regresa al sepulcro porque no entiende muy bien qué está pasando. Son las otras mujeres, no sabemos cuántas eran. Nombra a 2, nombra a María, que parece ser que era prima de María, la madre de Jesús, mujer de Cleofas, Salomé, que también se menciona en uno de los evangelios, y otras más, ¿sí? Estas mujeres. Bueno, pues tienen su encuentro con Jesús y se van gozosas a los demás para decirles de esta aparición. Y pues como número 4 vemos a los discípulos de Jesús, incrédulos, ellos no creen nada. Oye, ¿cómo crees? Que sí, estamos muy dolidos, o sea, está bien que vengas y nos des todas estas buenas nuevas, pero, o sea, los muertos no resucitan. ¿Qué pasa? ¿No? Y vemos a estos discípulos incrédulos que no están creyendo lo que estas mujeres vienen a decirles. Lucas capítulo 24, 11 y 12. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Sí, estos hombres pues no tuvieron el privilegio de ver a Jesús inmediatamente, como las mujeres, y pues estaban muy confusos de todo lo que había pasado. Todas estas teorías que han surgido a través de los siglos, de que Jesús no resucitó, de que se robaron el cuerpo, pues es bastante absurdo. Número uno, podían haber sido los discípulos, pero los discípulos ni creían. Pues ¿cómo iban a ir a robar el cuerpo? Además había una guardia ahí completa. Ellos estaban escondidos para que no les pasara nada a ellos. Había una guardia romana allí cuidando el sepulcro. Entonces pues era medio absurdo que ellos fueran a robarse el cuerpo. Ahora quiero decir que esta guardia romana pues tuvo también su asustadita, porque aquí en Mateo, en el capítulo 28, dice que los soldados, en el versículo creo que es el 4, ¿sí? Mateo 28, 4, y de miedo de él, bueno, están asustados con el ángel que ha aparecido. Los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Dice que pues ya no sabían qué hacer, y dice que mientras ellas se iban, he aquí la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando dormidos. Bueno, pues ya vemos que los discípulos no robaron nada. Los guardias pues tampoco, ellos que iban a robar, pues ni les interesaba, ellos fueron los que primero corrieron. Los líderes, pues si ellos hubieran robado el cuerpo, pues no, señores, que aquí está, son los primeros que lo hubieran sacado, ¿no? Y ladrones, pues ladrones tampoco. ¿Para qué quieren un cuerpo ya muerto los ladrones? Y si se lo hubieran llevado, pues no hubieran dejado los lienzos bien envueltos y en orden y todo. Pues no, los ladrones no hacen eso. Es ridículo todas estas cosas que se hablan en contra de la resurrección de Cristo. Y la otra de que no, lo que pasa es que fueron a un sepulcro equivocado. Bueno, pues ahí habría un muerto, yo creo. No, es que era un sepulcro que estaba vacío. Ah, bueno, sí, pero estas mujeres sabían dónde era. ¿Cómo crees? ¿Sí? Y sabían perfectamente el sepulcro. Ellas fueron y ellas atestiguaron de que Cristo había resucitado. Todo esto, pues no es así. Entonces, pues hay pruebas irrefutables de que Cristo resucitó. Y tenemos aquí en los evangelios y en los libros del Nuevo Testamento más de 10 apariciones de Jesús, que estuvo 40 días instruyendo a sus discípulos para que ellos continuaran con la expansión del evangelio. Y las voy a nombrar nada más, pues no puedo ver todos estos pasajes de estas mínimo 10 apariciones. Porque falta una cosa muy importante. María Magdalena regresa al sepulcro y ahora sí se atreve a entrar y ve los ángeles. Lo vemos aquí en Juan 20, en el pasaje de Juan 20, y dice la palabra de Dios, versículo Juan 20, versículo 10, versículo 11. Pero María Magdalena, estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía quién era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Y volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Es más que rabí, es un nombre muy especial de realmente Señor de señores. Ella ve a Cristo resucitado y se goza con ello. Versículo 18, fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que nada las mujeres y segundo a María Magdalena también otra mujer. ¿Mm? Pero después ya vinieron diferentes apariciones. Dice la palabra de Dios que se apareció a Pedro, no sabemos dónde, y después a Santiago también, no sabemos dónde. 1 Corintios, así lo voy a citar, 1 Corintios 15, versículos 5 al 7. 1 Corintios 15, del 5 al 7, que dice, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Esa misma noche Jesús se aparece a los 10, no está Tomás, a los 10, ¿verdad? Y cerradas las puertas, pues él va y se aparece a ellos. Y una semana después Tomás sí está con ellos, y incrédulo, ¿verdad? Que también ve a Jesús cuando se vuelve a aparecer. Una aparición más en la playa, hay 7 discípulos que ya están pescando y Jesús está en la playa y les dice, oye, ¿no tienen algo que pueda yo comer? Y se sienta con ellos para que vean que Él está vivo y se pone a comer un pescado, ¿verdad? Ese pasaje lo vemos también en Juan 20. Muchas apariciones muy, muy bonitas. Después, pues, el camino al cielo. Estuvo 40 días, Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y después, en el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones hermanos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Maravilloso. Qué pasaje tan bonito. Ese es el pasaje más importante desde el punto de credibilidad, desde el punto de certidumbre, desde el punto de verdad de toda la Biblia. La resurrección de Cristo de los muertos y todos los eventos. Te he dado una hojita y ahorita voy a sacar más copias para que se lleven una copia en donde está una progresión de todos los eventos, porque tenemos que entrelazarlas, que fueron, que vino, que no, que lo encontraron, que el otro dijo, que finalmente todas las apariciones de Cristo después de resucitado. Pero lo más importante es la fe que nosotros tenemos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Estuviste tú allí en la cruz? ¿Estuviste tú allí en la resurrección de Cristo que se te apareció a ti misma como para ser testigo ocular de que Cristo resucitó? Bueno, pues ciertamente no, pero sí tengo una prueba espectacular de que Cristo resucitó. ¿Y saben cuál es? Pues es mi propia vida. Yo he resucitado. Tú no me conociste antes de Cristo. Era un hombre pecador tremendo, perdido, confundido, por allá tirado en la basura de la vida. Y Cristo me trajo a la vida espiritual, a mi propia resurrección. Basado en su resurrección. Yo soy testigo de la resurrección de Cristo.
Mi vida misma lo atestigua. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún dinero, ninguna mujer, ni hijos, ni libros, ni nada podrían haber hecho el cambio que yo he tenido ahora por más de 37 años ya. Un cambio espectacular y todavía falta. Esa es la prueba más convincente para mí de que Cristo resucitó. Y más convincente para ti, si tú has recibido a Cristo y has tenido, obviamente, los cambios que Cristo hace tan poderosamente cuando una persona recibe a Cristo. Maravilloso. Por eso dice Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, en el versículo 9, dice lo siguiente. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Sí, yo atestiguo con total certidumbre de que Cristo resucitó. No podría haber habido cambio en mi vida como lo ha habido en todos estos años. En estas tres últimas semanas hemos estado con los muchachos de los estudios de los martes sacando nuestro testimonio. Y Caro dio su testimonio hace 2 semanas y ella atestigua del cambio de su vida. Y la semana pasada tuvimos a Emilio, otro de los muchachos, esta semana, en donde él también dio su historia de cómo Dios había cambiado su vida. Y así lo estamos preparando. Y bueno, es una historia espectacular y es la misma historia que tenemos todos nosotros que hemos recibido a Cristo. Un antes de Cristo, perdido, confundido, ciego. Un encuentro con Cristo y muchas veces espectacular, en donde sorpresivo, en donde realmente Él nos busca y nos zarandea para que entendamos y despertemos. Y un después de Cristo, en donde Cristo nos lleva a tener una vida diferente, una vida llena, una vida gozosa, una vida plena como Él quiere que sea, con la certidumbre de que nosotros resucitaremos y venceremos a la muerte. Pues espectacular. Me fui un poco rápido porque sí es mucho, pero bueno, tú puedes después leer con más calma el acontecimiento grandioso de la resurrección de Cristo. Y yo quiero hablar contigo esta noche, tú que a lo mejor no tienes a Cristo en tu corazón, no le has pedido a Cristo que entre a tu vida y que sea el Señor de tu vida. Y no es cuestión de pedirle, es cuestión de pedirle y que se lleve a cabo, de que sea el Señor, de que le entregues tu vida, de que Él sea el dueño y tomes la Biblia como libro de instrucciones y empieces a seguir a Cristo como lo único importante en esta vida. Y si no lo único, ciertamente lo más prioritario. Y así vamos entonces a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar. Y si tú que me estás escuchando no tienes a Cristo como el Señor, dueño de tu vida, ahí en tu corazón, pues hazlo esta noche. Él está vivo, Él está totalmente vivo esta noche aquí para entrar a tu corazón si se lo pides. Y es tan sencillo, una pequeña oración, sencillamente pidiéndole que entre. Hazlo conmigo esta noche, ahí en el silencio de tu corazón. Señor, esta noche entra a mi corazón. Quita ese obstáculo terrible de mis pecados. Tú ya pagaste por ellos. Entra a mi corazón ahora mismo. Basado en las promesas de la Biblia, basado en el pago de la cruz. Hazlo en este momento. Regálame
la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, maravilloso, maravilloso. Que Dios los bendiga. Aquí estamos para contestar preguntas. Déjame sacar más copias y tú me dices ahorita que no tienes eso y yo te doy una copia de eso para que después lo puedas tú tener o leer o estudiar. Este es el documento que les estoy dando. El orden de las apariciones de Jesús en su resurrección. Y dice así: al combinar los 4 evangelios, el orden de la resurrección es el siguiente. Temprano en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro de Jesús a ungir su cuerpo, a pesar de que no sabían cómo podrían entrar en la tumba. Marcos 16, 2 y 3. María Magdalena había ido sola primero antes que las mujeres, y al ver quitada la piedra, corrió a decirle a Pedro y a Juan que se habían llevado el cuerpo. Juan 20, 1 y 2. Las otras mujeres llegan al sepulcro, Marcos 16, 1, y hallan la piedra movida por un ángel, Mateo 28, 2. Pedro y Juan corrieron al sepulcro al oír el relato de María Magdalena cuando fue de regreso a avisarles. Juan 20, 2 al 4. Mientras tanto, las mujeres entraron a la tumba y vieron 2 ángeles que les anunciaron que Jesús había resucitado. Con temor y gozo salieron corriendo para informar a los discípulos. Mateo 28, 8. Jesús se les aparece a estas mujeres en su camino. Mateo 28, 9 y 10. Pedro y Juan llegaron al sepulcro y entraron, y luego partieron muy confundidos para ir a informar a los demás sobre lo que habían visto. Juan 20, 4 al 10. María Magdalena regresa a la tumba y entrando vio a un ángel, y después afuera Jesús se le aparece. Juan 20 del 11 al 18. Jesús nuevamente se les aparece a todos los 10 discípulos esa noche. Juan 20, 19 al 23. Y 8 días después a los 11 discípulos, que esta vez incluía también a Tomás. Juan 20, 24 al 29. Jesús también tuvo otras apariciones, parece ser que ese mismo día primero, a Pedro, 1 Corintios 15, 5, a Jacobo o Santiago, 1 Corintios 15, 7, y a un grupo de más de 500 personas, no sabemos cuándo, 1 Corintios 15, 6. También apareció a 7 discípulos en la playa, Juan 21, 1 al 14. Y muchas otras apariciones durante esos 40 días que estuvo en la tierra antes de partir al cielo. Al partir al cielo, ascender al cielo, Hechos 1:9, también un grupo grande, quizá 400, 500 personas, lo vieron partir. Tiempo después se le aparecería a Saulo de Tarso en varias ocasiones, Hechos 9:1 al 6 y Hechos 23:11 y algunas otras citas.